Bueno, buenas noches para aquí, buenas casi madrugadas a todos. Aquí estoy súper encantada con Gennady, con Rodiles y con Junior, personas que no necesitan tampoco mucha presentación. Bueno, por si hay alguien despistado, que siempre hay alguien despistado. Gennady, bueno, pues es jurista y es editor de 23 y Flyer, bueno, ya lo sabéis. Rodiles es coordinador de estado de SATS y Junior, bueno, coordinador del archipiélago, activistas y bueno, estamos aquí para debatir, para conversar, para profundizar un poquito en el tema de la transición en Cuba y la pregunta es, la pregunta del millón, ¿estamos preparados para una transición en Cuba? Así que bueno, le dejo la palabra a Gennady para que empiece el debate. Gracias, Tai. Y bueno, bien, saludo a la audiencia, un abrazo para Rodiles y para Junior también, que he tenido oportunidad de conversar con ellos con anterioridad. Ahora, el tema es muy amplio. Estoy seguro que en los 5 minuticos que tengo voy a plantear algunas ideas y Rodiles y Junior pues, abordarán los grandes vacíos que van a quedarse. Yo creo que la pregunta de si estamos listos para la transición es de quién estamos hablando que esté listo para la transición. Hay varios programas, o sea, centros de estudio, opositores, tienen varios programas de cómo pudiera hacer esta transición. O sea, existe una ruta, existe una comprensión que yo que he consultado varios de estos programas puedo entender de que hay similitudes, o sea, hay un gran, vamos a decir, hay una atención importante a lo que debe ser una comisión o algún tipo de cuerpo electivo de alguna forma que revise lo que pasó durante estos años de comunismo en Cuba, que ayuda a la reconciliación, que ayuda a la memoria histórica. Hay también conciencia de que debe institucionalizarse la diversidad de opiniones, una pluralidad quizás de partidos políticos, pues, y que estos partidos políticos accedan, por supuesto, a elecciones libres y democráticas y que de alguna manera podamos tener un gobierno que realmente represente la diversidad del pueblo cubano y que haya ofrecido o garantizado un mandato de estos nuevos gobernantes que van a existir en Cuba de una manera democrática en que todos podamos estar confiados de la legitimidad de ese nuevo gobierno que se establece. Yo creo que esos programas existen. O sea, hay una hoja de ruta, hay un entendimiento de lo que esto significa. Ahora, esas personas pueden estar preparadas, esos grupos pueden estar preparados. Pero yo también pienso que hay un gran espacio que no está preparado para esto, aún aunque están los incentivos. Los incentivos para cambiar el sistema político en Cuba son claros. O sea, hay una crisis política dentro de Cuba, hay una crisis de representatividad política, hay una debacle económica, lamentablemente, en la isla. Y creo que hay una gran parte de la población cubana que entiende que es necesario no solo hacer reformas, sino hacer reformas radicales a punto de llegar a un nuevo sistema. También hay otra parte de la población cubana que sabemos que de una forma o de otra están conformes con el sistema. Esto no quiere decir que estén de acuerdo con todo lo que pasa, pero activamente no están en contra de él. Incluso muchos activa y públicamente se expresan a favor del sistema. Entonces, quizás esas personas no están preparadas para la transición. La sociedad civil en general en Cuba, que es algo que a mí me preocupa mucho porque hemos visto, por ejemplo, en las primaveras árabes lo que sucedió, que casi todos los países, excepto uno, Tunisia, regresaron a esquemas autoritarios dentro del propio país porque no había una estructura, una organización social que pudiera de alguna manera compensar o hacer balance a los nuevos poderes que emergían cuando había un vacío de poder. Entonces, desde ese punto de vista, incluso teniendo los planes, incluso teniendo los programas, incluso teniendo las ideas de lo que es importante hacer, habría que ver si la realidad política con el lamentable nivel de organización que tiene la sociedad civil en este momento, no responsabilidad de esa sociedad civil, en gran medida responsabilidad de un sistema totalitario que no permite nada, absolutamente nada. Entonces, desde ese punto de vista, habría que ver si están las condiciones para realizar o permitir o facilitar o participar de una transición política que fuera efectiva para lograr un sistema democrático. Puede haber otros tipos de transiciones, puede haber una transición de una autocracia a otra, quizás un poquito más ligera,
quizás con una retórica distinta, pero puede pasar perfectamente. En el 59 salimos de un régimen tiránico para entrar en otro que nos ha durado por 60 años. Entonces, no necesariamente cuando se tumba en el argot popular un régimen es para que logremos nuestras aspiraciones de tener un sistema o un régimen mejor. Esto, desde mi punto de vista, es fundamental. Entonces, la pregunta de si estamos listos para la transición, yo creo que estamos listos en algunos puntos. Yo creo que hay algunas personas que están más listas que otras. Yo creo que hay algunas realidades que todavía necesitamos trabajar en ellas para que garanticen que esa transición sea efectiva. Si vamos a considerar este proceso de reforma muy limitada como un tipo de transición de continuidad, que alguna gente lo puede asumir, de hecho el propio régimen cubano lo plantea así mismo, somos continuidad, una transición de continuidad, pero es un tipo de transición muy ligera, muy dentro del propio establishment. Bueno, habría que ver porque parece que ni ellos mismos están preparados para esa, porque llevan años tratando de implementar o de plantearse medidas que ni ellos han sido capaces de implementar. Gracias. Bueno, a ver, creo que sobre todo la pregunta aquí sería, ¿qué estamos entendiendo por transición? Y qué tipo de tránsito queremos, hacia dónde, ¿no? Aprovecho para hacer propaganda a una serie sobre transiciones que hemos hecho en estado de SAT. Debe salir mañana el último capítulo. Barrimos varios países de Europa del Este, China, Vietnam, Birmania, y terminamos con Cuba, ¿no? El estado que está, la situación que está en Cuba y posibilidades también para este tipo de procesos. Entonces, yo creo que lo primero es preguntarnos cómo estamos concibiendo ese tipo de desenvolvimiento, por decirlo de alguna forma. ¿Se busca un neocastrismo? ¿Se busca una convivencia con variaciones o mutaciones del régimen? ¿O estamos buscando definitivamente el desmantelamiento de este sistema, de esta tiranía, y llegar a una democracia liberal? Porque también en esta última variante, yo diría que hay un debate grande a nivel global ahora de hacia dónde se mueven las sociedades, si a sistemas algunos más autoritarios, otros no precisamente las democracias liberales, con todo esto que se está viendo del globalismo y algunas estructuraciones sociales. O sea, yo creo que hay que ver claramente y definir qué es, hacia dónde queremos movernos. Yo diría que ahora mismo estamos en un momento tremendamente complicado, porque el régimen no muestra, y ahí creo que Gennady lo mencionaba y estoy de acuerdo con él, el régimen ni siquiera muestra que quiere dar pasos firmes y fuertes hacia un neocastrismo. Es un paso adelante y otro atrás. O sea, no se parece. De momento hay gente que conjetura, que dice que se van a mover a los chinos, otros a los vietnamitas, otros a lo Putin, pero es que en la concreta lo que seguimos haciendo es, lo que ellos siguen haciendo es cayendo y metiendo al país en un callejón sin salida. Así que por una parte el régimen está en esa situación tremendamente difícil, pero por otra parte, desde la oposición, la sociedad civil, el exilio, la diáspora, tampoco me parece que hay una articulación efectiva. Más allá de, como también decía Gennady, que hay planes y hay proyectos. Yo creo que desde hace muchos años hay planes y propuestas para un proceso de transición. Ojo, creo que en los últimos tiempos esta discusión sobre la transición y los planes y los proyectos ha ido quedando a un lado. Se ha dado mucha más visibilidad desde los medios a otro tipo de actores y acciones, y eso ha traído por consecuencia que muchos cubanos están ignorando realmente qué hay hecho con respecto a una posible transición en Cuba, lo cual creo que es muy perjudicial, porque la gente no logra ver qué hay al día después, el día después del fin del régimen. Y por otra parte, me parece que también la concepción o cómo conceptualizar la transición tiene mucho que ver en qué camino vamos a seguir para llegar a ese momento, porque en el programa que teníamos con Barrenechea y Cuesta, hablábamos de que esto no es una cosa completamente puntual, esto es un proceso. O sea, es un camino que lleva todo un desenvolvimiento, toda una evolución. Si no ocurre eso, ¿cómo va a llegar el otro momento? Y hemos visto que en determinados países donde por situaciones se da una explosión que agarra grandes magnitudes y cae este tipo de sistema, bueno, si no está todo el escenario para realmente conducirse, o una oposición con el músculo para conducir una transición, pues sencillamente lo que pasa es que se cambia de actores. Y eso fue
lo que se vio muchísimo con las primaveras árabes. En algunos países el bloque comunista también ocurrió. Ahí tenemos, por ejemplo, el triste caso de Bielorrusia, donde Lukashenko está por allá desde el año 94, creo. Entonces, el tema de la transición implica muchísimos elementos que tienen que entrar a jugar, sea la fuerza para reemplazar al régimen actual, la articulación social que permita llegar a ese momento y, por supuesto, otro punto que en nuestro caso tiene una importancia tremenda es esa articulación no solamente hacia lo interior de la isla, sino hacia el exterior con la diáspora, el exilio y parte de la comunidad internacional. Sobre todo porque en los últimos tiempos se ha visto que los sistemas como el que tenemos allá, como el que está imperando en nuestra isla, sencillamente no ceden el poder con facilidad. O sea, ellos, se ha visto en Nicaragua, se ha visto en Venezuela, ellos están dispuestos a matar y llegar a cualquier consecuencia. Así que el análisis y la transición implica la trayectoria para llegar a ese punto y después lo que va a ocurrir en ese momento. Bueno, te toca, Junior. Sí, bueno, voy a tener que ajustarme bien el reloj porque veo que han sido muy puntuales. Un abrazo a los dos amigos que están aquí, a ti por supuesto, Thais. Es un problema complicado. Yo creo que la transición va a llegar, sobre todo porque me parece que el régimen está ante una crisis de nuevo tipo. O sea, ellos durante muchos años han estado en una crisis económica, ocurrieron crisis de diverso tipo, pero ahora mismo están ante una crisis moral. Y esa crisis moral sí está afectando los propios cimientos del régimen. Acabo de leerme hace unos minutos antes de entrar en la directa unas palabras de Silvio Rodríguez, donde prácticamente está gritando la necesidad de un cambio y está temiendo que con sus palabras lo acusen de ser centrista. Un discurso que se movió bastante entre los talibanes del régimen durante el mandato de Obama, sobre todo. Y eran ideas que eran muy atacadas, sobre todo por el bando más conservador del régimen, los más dogmáticos. Un bando que ahora mismo tiene una cercanía fuerte con el poder. Estoy hablando de figuras como Iroel, por ejemplo, que forma parte de esos talibanes y que tiene una cercanía estrecha con el poder. O sea, es de las personas que definen. Pero está sufriendo el régimen una crisis moral, que se convierte también en una crisis cultural, y cuando eso pasa, cuando las personas pierden el temor de expresar de las maneras que sean lo que piensan y esos pensamientos van estableciéndose dentro de la sociedad como normalidades, entonces ocurre un cambio. La gran pregunta sería cómo ocurriría ese cambio. ¿Se va a ocurrir por la presión externa, por la presión que puede ejercer la propia sociedad civil o por la presión que puedan ejercer los diferentes grupos que están en pugna dentro de ese poder que está en medio de una crisis moral? Hay quien habla, por ejemplo, de la posible muerte de algunos de los líderes que todavía sostienen como una especie de padrinazgo, por llamarlo de alguna manera, más o menos haciendo una comparación con la mafia. Hay personas que creen que esos bandos que están en disputas, compuestos por burócratas, por militares, por empresarios, entonces comenzarán a querer repartirse el pastel y ocurrirá una transición interna dentro del régimen. La gran pregunta es qué papel jugamos todos nosotros dentro de eso. O sea, ¿estamos preparados realmente para que ese cambio ocurra? Hay quien habla del cambio fraude, de la posibilidad de que se vuelva otro autoritarismo. Estoy completamente de acuerdo en que Cuba ha hecho círculos de una dictadura a otra, que no se puede volver a repetir el ciclo de 1959, donde saltamos de una dictadura de un tipo a otra, de un modelo diferente. Hay que estar preparado. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para ello? Todos los planes que se han hecho en años anteriores, yo creo que hay que revisitarlos. No demos por sentado que ya existe un plan, que ya existe una visión de qué va a ocurrir en la transición o después cuando se avance hacia una democracia. Yo creo que hay que recontextualizar todo lo que se ha pensado y todo lo que se ha especulado sobre la posible transición en Cuba y el futuro de una Cuba verdaderamente democrática. Creo que a veces estamos perdiendo demasiado tiempo en fenómenos que son posteriores, que no es necesario que ahora perdamos tanto tiempo discutiendo nuestras diferencias cuando deberíamos concentrarnos en cuáles son las cosas que podríamos encontrar como mínimos comunes múltiplos para ese desarrollo de la transición y para la Cuba que viene después. Sabemos que el régimen se prepara, sabemos que entre el ejército de ciberclaria que tienen en las redes sociales hay muchísimas haciéndose pasar por opositores cuyo objetivo fundamental es dividir a la oposición, es atacar a las figuras que tengan determinado liderazgo, pero hay que eliminar sobre todo una visión de secta que quizás ha dominado en algunos grupos.
Yo fui testigo de Jehová, por eso hablo con conocimiento de causa. Fui testigo de Jehová durante 5 años y escuché mucho tiempo aquello de la única religión verdadera. No existe una única verdad. No existe un único camino hacia la transición, hacia la democracia en Cuba. No existe tampoco la verdadera o la falsa oposición. Existen voces, existen propuestas, existen caminos que yo creo que debemos tener un debate hondo, profundo y recontextualizado para entender en qué momento específico estamos, cómo puede ocurrir esa transición y cómo evitamos que esa transición nos lleve hacia otra forma de autoritarismo. Yo creo que el objetivo que tenemos la gran mayoría es una democracia, una verdadera democracia. Y hay que avanzar hacia ese camino, pero con objetividad. Y hay que avanzar también sabiendo que de un lado está el muro, ese muro que sostiene al régimen, está el extramuro, que ahí estaríamos los opositores, los activistas, el exilio, y está el intramuro. La transición ocurre en todo ese campo, no en un solo lado. Podíamos estar en las calles durante meses, durante semanas, con decenas de muertos y no lograr que ocurra una transición. Entonces creo que es el momento, sobre todo, de repensar todas las propuestas, de recontextualizarlas y de saber cuál es el camino que a partir de ahora nos puede conducir a una verdadera democracia y no a otro autoritarismo. Sí, bueno, para la segunda, gracias Junior, para la segunda vuelta yo quería preguntaros, porque bueno, hemos hablado de varias cosas, o sea, hemos hablado primero de los actores, ¿verdad? De los sujetos de la transición, ¿no? Habló Gennady un poquito. Ha mencionado que, bueno, que la oposición, bueno, que tiene unos planes, la sociedad civil desorganizada, bueno, ha hablado de las personas que son todavía partidarias del régimen. Luego, Rodiles ha hablado hacia dónde vamos, qué tipo de transición queremos, bueno, el camino, pues un poco... Junior, hemos hablado has hablado de diferentes maneras, de diferentes caminos a la oposición, de las diferentes voces, has dado algunas soluciones, pero yo quería hacer una pregunta muy concreta. ¿Vosotros conocéis, por ejemplo, las opciones que hay o los planes que hay de los actores de la oposición política en Cuba ahora? ¿Conocéis propuestas de otros actores que existen, que hay? ¿Las conocéis en profundidad? ¿Las habéis estudiado? De otros, evidentemente. ¿Pregunto? Las más recientes que yo he leído es la de Cuba Próxima, que es un centro de estudio del Estado de Derecho, del cual formó parte como parte de la ejecutiva. Junior también ha estado formando parte como parte del Consejo Deliberativo. Tienen un programa donde hay toda una serie de propuestas que están utilizadas en términos de 10 en casi todas las áreas de la vida de los cubanos, o sea, política exterior, en economía, etcétera. Y también, por supuesto, se habla de una comisión para trabajar el problema de la justicia histórica transicional y de la memoria histórica. También conozco el proyecto que recientemente publicó el Centro de Estudios Convivencia, que también está en Cuba, que es un proyecto bastante completo, igualmente con un marco teórico incluso respecto a las transiciones. Y bueno, esas son las dos propuestas más recientes que yo he leído. Yo sé que, como dice Junior, se ha venido trabajando, se han hecho muchas propuestas, pero esto tiene que llegar a la gente. Esto de alguna manera tiene que traducirse y buscarse las plataformas para involucrar a la gente. Sin embargo, yo me temo que en vez de estar, y aquí voy a un poco conectar cosas que ha dicho Junior y Rodiles, ¿no? A mí sí me parece que aunque tiene que existir la crítica y aunque tiene que existir la diferencia entre los actores políticos en la oposición, yo creo que también tiene que haber conciencia de que la democracia no es canibalizarse. La democracia es convivir, es llegar a consensos, es poder pactar, es poder yo sentarme con Rodiles y con Junior y decir, oye, tenemos estas diferencias, pero ¿qué podemos hacer para trabajar en las cosas que podemos trabajar por el bien de los cubanos? Eso es la democracia. La democracia no es que cada cual tenga derecho o ejerza la violencia sobre el otro y que de pronto se nos haga imposible que nuestros esfuerzos conduzcan a algo positivo. Entonces, desde mi punto de vista, aunque las críticas tienen que existir, aunque las diferencias tienen que existir, también me parece, o pudiéramos llamar un poco más de responsabilidad de los actores con más visibilidad, que en definitiva ellos no controlan las situaciones históricas, pero sí controlan las respuestas que se dan a esas situaciones históricas. Y en el contexto en que está Cuba hoy, las personas con más visibilidad, con liderazgo, con plataformas, están determinando cómo se actúa ante la realidad que nosotros tenemos.
Y yo creo que eso debe hacerse con responsabilidad, con conocimiento de las aspiraciones de los cubanos y pensando cuál es el mejor resultado que podemos además obtener en referencia a la Cuba sentimental, simbólica, material que queremos todos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que trabajar mucho en la cultura política de los cubanos. Y eso, lamentablemente, la cultura política toma tiempo de establecer. Pero hay mecanismos, yo creo, en que pudiéramos todos llamar o involucrar o mostrar cómo se hace para que la gente vea que nosotros nos podemos articular de una manera racional, utilizando los principios de la democracia y aprovechar esos espacios entonces para familiarizar a la gente con cómo se vería ese cambio. ¿Qué representa ese cambio? ¿Cuál es su parte dentro de ese cambio? ¿Cuál es su responsabilidad dentro de ese proceso de transición? ¿Y hacia dónde va ese proceso de transición? ¿Hacia dónde dirige? ¿Cuál es la vida que esa persona puede, la vida cotidiana incluso que puede pensar que va a existir una vez que acontezca este proceso? Yo creo que todo eso es importante. En cambio, lo que estoy viendo es una competencia casi caníbal entre actores que tienen visibilidad. Veo personas que se dedican, en lugar de a construir consensos o espacios comunes o agendas comunes con mínimos en los que nos pongamos de acuerdo, se dedican a dividir, se dedican a que si tú estás teniendo algún tipo de protagonismo, pues yo te tumbo, porque no me cuadra, no me conviene. Y en esa metáfora del cangrejo cubano que está en el cubo y que ala al cangrejo que va a salir para que se quede abajo con él, pues yo creo que nos estamos fagocitando unos a otros, ¿no? Y de alguna manera estamos perdiendo las oportunidades que se están presentando. Y yo creo que eso es fundamental, por lo menos estar consciente de que es algo en lo que pudiéramos todos estar trabajando un poco y que en definitiva es la gran innovación de la democracia. La gran innovación de la democracia es que la gente tenga representatividad, que se proteja, por supuesto, los derechos incluso de las minorías, pero también que podamos sentarnos a la mesa, que podamos pactar entendiendo lo que es bien para ti, lo que es bien para mí, y podamos crear un pacto social, un pacto entre nosotros, y de esa manera seamos capaces, por supuesto, los que son líderes, los que les corresponde gobernar, pues sean capaces efectivamente de conducir por las mejores vías a las personas que de alguna manera están poniendo confianza en lo que ellos están haciendo o en el trabajo que están haciendo. Bueno, a ver, yo lo que te diría de manera general, sí he leído algunas propuestas, pero me gustaría clasificarlas como en líneas, ¿no? Yo creo que hay quien concibe un proceso de reformas del régimen e insertarse en ese proceso, y hay quienes vemos el fin del sistema, el fin del régimen, y a partir de eso reconstruir la república y la democracia. A mí me parece que sí hace falta que exista un debate fuerte, un debate abierto, crudo, por decirlo, pero evidentemente con las reglas que conlleva la decencia, ¿no? O sea, hemos visto en los últimos tiempos que definitivamente el ámbito político se ha convertido en un ámbito, por decirlo, indecente, ¿no? Donde todos estos ataques, todas estas difamaciones, lo menos que favorece es que realmente la gente que tiene que en algún momento ser parte de todo este proceso entienda cuál es el mapa político. Porque yo sí creo que es importante que se defina un mapa político y que se entienda cuáles son las diferentes líneas, lo cual no quiere decir que no exista el respeto, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho que algunas personas quizás desde la ingenuidad, desde la aspiración, crean que puede existir un proceso de cambio a partir del régimen sin entender que tiene que haber una oposición vigorosa y con músculo. Y que con la dinámica que tenemos ahora, y sobre todo me refiero a una oposición interna, y con la dinámica que tenemos ahora mismo, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque no está siendo el foco los actores y los sujetos que están al interior de la isla, en el sentido de que puedan crecer con un programa político, con una articulación, y a partir de eso ser la opción de reemplazo. Y se está alimentando permanentemente la idea de que al régimen le falta poquito porque está en crisis, y no se valora que sencillamente hay, no sé, decenas y decenas de países en este planeta que están en condiciones desastrosas
y que tienen sistemas autoritarios y tiránicos, y esos sistemas siguen y continúan por los años y los años mientras no exista la posibilidad de empujarlos y sacarlos y reemplazarlos. Entonces, me parece que debe existir una discusión clara sobre las distintas propuestas, que la gente debe entender quién está optando quizás porque existan algunas reformas y quienes optan porque el sistema tiene que fortalecerlo y tiene que haber un pulseo y a la vez barrerlo, desmontarlo. Me parece que eso es fundamental. Hay distintas visiones en todas estas propuestas. Hay quienes creen, y lo he escuchado algunas personas que dicen que estarían conforme con sentarse en una asamblea nacional donde esté Mariela Castro. Hay quienes creemos que si esos actores siguen y sigue toda esa estructura, no hay transición. Sencillamente estamos pasando a una mutación donde el régimen se va a mantener. Y me parece que eso es tremendamente preocupante porque, y por eso yo mencionaba el tema de los actores externos, porque por la situación tan precaria que se vive en Cuba y la situación tan precaria que vive la oposición, muchas veces los actores internos terminan supeditándose a agendas que vienen del exterior. Y de ahí vemos toda la cuestión pendular en referencia, por ejemplo, a la misma política de los Estados Unidos, que en algún momento plantean alfombra roja y entonces hay un grupo de la oposición que está montado ahí y en otro momento se plantea una línea dura o una, como a mí me gusta llamarlo, olla de presión. Hay otros grupos que están montados ahí, pero en un final ninguna de las dos variantes han planteado realmente, y para usar el término desde hielo, empoderar a una oposición que realmente tenga un alcance de millones de cubanos. O sea, eso no se ha hecho y no veo la voluntad política de hacerlo. Y me preocupa que todo el tiempo se esté mencionando que estamos ahí al alcance de la mano y de alguna forma quizás salga hoy en el programa o en otra ocasión. Creo que parte de eso fue lo que ocurrió con el 15N o ha ocurrido en otros momentos donde se genera una expectativa que si uno tiene conocimiento del terreno sabe que sencillamente es falsa, es una fantasía que quizás muchos quieren y muchos desean, pero no se cae un sistema como este si no tienes una articulación potente. Y lamentablemente hay actores desde el exterior que por intereses, por agenda, están estimulando esa impresión de que todo va a cambiar y no se trabaja en el establecimiento, fortalecimiento de una posición interna. No tengo, yo en lo particular, me parece perfecto que existan distintos grupos, que exista un mapa político, pero me parece que es fundamental que la gente sepa y esté consciente en qué papel juega cada cual, qué desea y dónde le gustaría a ellos ponerse. Sí, bueno, a ver, yo particularmente creo que no existe ningún manual y ninguna fórmula infalible de cómo se llega mejor a la transición en Cuba. Y yo creo que muchos hemos tratado de intentarlo, al menos. O sea, desde la ingenuidad, desde errores, desde aciertos, desde puro coraje o desde buenas intenciones, desde lo que sea. Pero es que realmente esa fórmula infalible no existe. No hay un manual que sirva totalmente para acabar con una dictadura que lleva 6 décadas tratando de prepararse justamente para eso, para que los manuales y para lo que ha funcionado en otras latitudes no funcione en este caso. A mí me ha servido muchísimo poder conversar aquí con opositores de Nicaragua, de Venezuela, y entender las cosas que han hecho ellos y que no les han funcionado. Realmente me habría encantado haber tenido esas experiencias cuando estaba en Cuba. Si cuando estaba en Cuba, cuando estábamos con Archipiélago, cuando teníamos determinadas propuestas, yo hubiese tenido la posibilidad de conversar largo y tendido con alguien como Leopoldo, o como Antonio Ledesma, o como Yoconda, Sergio, es decir, con amigos de Nicaragua y de Venezuela, habría entendido cuáles eran las cosas que podrían funcionar y cuáles simplemente no servían para nada. Entonces yo creo que a Cuba, sobre todo a los que están dentro, sí les hace falta ese contacto con otras experiencias, sí hace falta ese debate amplio, sí hace falta que se conozcan más las propuestas. Es muy duro que vayan personas a Cuba y pregunten por determinados opositores y que la sociedad civil cubana, la gente de a pie, el que está en una cola o el que está simplemente en la escuela, no conozca nada sobre esa oposición. Yo creo que tenemos una deuda con esa historia, con la historia de estos 60 años, pero también con las propuestas recientes, para analizarlo desde un punto de vista objetivo. Es decir, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Quiénes son los que lideran determinadas opiniones
o determinadas iniciativas, qué voces están llevando adelante caminos que no se han explorado. Yo creo que eso hace falta. El problema es cómo se hace. Y lo otro es no ver a Cuba simplemente como, o sea, la sociedad civil cubana no son solo los activistas o los opositores o los grupos que están determinados a luchar contra la dictadura. Hay una sociedad mucho mayor a la que hay que llegar por diversas vías y no siempre desde lo político. Es decir, una de las cosas que más me interesaba a mí era, nosotros estábamos tratando de hacer un activismo dentro de la cultura, dentro del sector artístico, cultural, pero me hubiese encantado que surgiera un movimiento también dentro de los estudiantes universitarios, que fuera legítimo, que fuera autónomo, que ellos encontraran sus propios caminos, o con los trabajadores del puerto, o con el gremio de los médicos, o con el gremio de los maestros. Es decir, que de pronto dentro de sectores que no necesariamente están haciendo política de forma clara, al final mueven los intereses de una sociedad y al final sacuden una sociedad. Y yo creo que esa sociedad en su conjunto, con toda la complejidad que lleva, más allá de los activistas o más allá de los que estamos comprometidos con un cambio desde lo político, yo creo que eso es lo que puede incidir en un cambio real. Y es lo que podría evitar también que de pronto esa transición en Cuba se desvíe y vaya hacia otra forma de autoritarismo o hacia una especie de cambio que sea cambiar para que todo siga igual. Es decir, obviamente el cambio que necesita Cuba no es simplemente un cambio cosmético, no basta con reformas. O sea, estamos hablando de un sistema autoritario, dictatorial, tiránico, injusto. Y ese sistema lo es desde sus cimientos. Pero eso no significa que determinadas ideas, determinados pensamientos que pueden estar en disputa en democracia, haya que anularlos en el camino hacia la democracia en Cuba o en la futura Cuba democrática. Es decir, en cualquier parte del mundo existen sectores progresistas, movimientos de izquierda, unos más liberales, unos más conservadores, pero conviven, porque de eso se trata la democracia. Sin embargo, a veces dentro de determinados sectores de cubanos que están determinados a acabar con la dictadura, existe la idea de que es un camino ideológico. Y entonces ese camino ideológico se convierte en un dogma. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta conversación con activistas de Venezuela y de Nicaragua es entender que no es un problema de ideología, es un problema de autoritarismo versus democracia, de dictadura versus democracia. Lo que hay que conseguir justamente es un espacio, un país donde no tengan que exterminarte por pensar diferente. Yo hace poco hablaba con un politólogo de Nicaragua y él me decía, supongamos que hay un 20% de la población en Nicaragua que apoya a Ortega. Si mañana logramos la democracia, ¿cuál es la solución? ¿Exterminar a ese 20%? Por supuesto que no. Es decir, son parte del problema, son parte también de la solución y van a convivir en la Nicaragua futura. Lo mismo pasa con Cuba. El problema es cómo desideologizamos un poco la lucha para bajar pasiones y para bajar fundamentalismos o dogmatismos y vamos hacia una democracia donde quepamos todos y donde a partir de debates honestos encontremos el camino que nos va a llevar a una Cuba martiana y no a esta Cuba que llevamos hace 70 años. Bueno, yo quería regresar ahora para la siguiente ronda sobre, bueno, algo que habéis dicho. A ver, sí que es muy interesante que, bueno, siempre pensamos que la vía tiene que ser política e ideológica y no siempre tiene que ser así necesariamente. Yo he visto que, bueno, la desconfianza en los políticos es tremenda, es galopante, no solamente, bueno, en Cuba, por supuesto, y en muchos sitios. La gente, cuando le hablas de los políticos, tienen una idea terrible acerca de lo político, de todo lo que tiene que ser político, y está muy desencantada de todo lo ideológico. En Cuba se da, yo quería retomar ese punto que has tocado, Junior, porque une con lo que decía antes Rodiles. Cuando hablaba bueno, de que hay que fortalecer a una posición interna, aunque es cierto que bueno, hay otros muchos caminos y que la sociedad civil se tiene que fortalecer igualmente y que esto puede ser muy importante o tan importante. Pero bueno, yo quería retomar algo que habíamos comentado antes de empezar, justamente antes de empezar el programa, habíamos hablado de manera informal y tiene que ver con eso que habías dicho tú, de que la gente en las colas no sabe quién es nadie, ni sabe... Claro, la gente que ve, la gente mayor sobre todo, que ve el noticiero, pues de las pocas personas que hablan en noticieros para hablar súper mal y tienen una visión muy deformada de lo que son los activistas, los agentes políticos, la oposición política en Cuba. Y les comentaba que, lo tengo aquí, bueno, en un grupo de WhatsApp, alguien comentaba a una persona que estaba en Cuba y lo voy a leer un momentito para que veáis y quiero hacer otra ronda para hablar de este tema, ¿no? Esta persona que está en Cuba decía, hablando del tema de Cuba, dice, pero peor que la ausencia de liderazgo, voy a empezar a leer desde ahí, es más largo, pero bueno, pero peor que la ausencia de liderazgo, existe un problema peor, bueno, lo voy a decir tal y como lo dice.
Los grupos de oposición no tienen un proyecto de país, al menos nadie lo conoce, fijaos, al menos nadie lo conoce. Hasta con el mismo Fidel existía un programa de Moncada donde la gente veía sus intereses representados en aquel tiempo, la tierra, la educación, la vivienda, etc. Eran creo que 6 puntos básicos y todos de corte social. Y el error aquí de la oposición es hablar a la gente en una jerga extraña y poner como primer punto la liberación de presos políticos, creación de partidos y elecciones libres. Eso en primera instancia no es algo que mueva las fibras del populacho. No le hablan a la gente de refrigeradores llenos, de libre empresa, de negocios prósperos propios sin persecución, de medicamentos y comida en abundancia, de transporte fácil, de buenos salarios para el trabajo, etc. Está claro que lo segundo pasa por lo primero, pero la gente no lo ve así. Y al cubano hay que hablarle simple, con lo que quiere ahora en primera instancia: barriga llena, ropa, zapatos, dinero al alcance de fin de mes, cosas básicas, Dice, eso no lo acaba de entender la oposición cubana, haciendo sus shows en YouTube de programas online que no le transmiten nada a la población que podría seguir. Bueno, y así sí. ¿Vosotros creéis que decir que en realidad a lo mejor parte de la debilidad de la oposición cubana, independientemente de la falta de fondos o de la falta de apoyo de la que hablaba Rodiles antes, tiene que ver también con que a lo mejor no hemos sido capaces de hablarle a la gente en su lenguaje? Bien. Mira, yo sé que lo que voy a decir aquí es controvertido y Rodile probablemente no esté de acuerdo conmigo, pero hay que discutir si en Cuba existe oposición. Y cuando digo si en Cuba existe oposición, como la podemos entender, no es que no existan en Cuba personas como Rodile, obviamente está frente a nosotros, que tiene un programa, que hace activismo, que tiene conocimiento y cultura política suficiente para articular un mensaje o una propuesta distinta o alternativa a la que propone el régimen cubano. No lo digo en ese sentido, lo digo en el sentido de que los opositores en Cuba no tienen institucionalidad, no existen institucionalmente, no pueden prometerle a su base que van a hacer nada, porque no lo pueden hacer, no tienen poder, no pueden ir a una elección, alcanzar un puesto de gobierno y entonces implementar ese plan el año que viene. No lo pueden hacer. O sea, lo único que pueden ofrecer los activistas como Rodile o como Junior o como cualquiera de las personas que están dentro y fuera, es decir, mira, necesitamos cambiar las reglas de juego para en las nuevas reglas tratar de ponernos de acuerdo y votar por cuál puede ser el mejor programa. En ese sentido, yo creo que a veces es injusto juzgar o enjuiciar lo que ha hecho o no ha hecho la oposición, o decir que la oposición no ha ganado la imaginación de la gente por esto o por aquello, poniendo la responsabilidad en la oposición. Yo creo que se puede cuestionar cuánto mejor pudo hacer la oposición, pero en las condiciones en que está, yo creo que es ponerle la vara demasiado alto para un grupo de personas que además son presentados ante el mundo como víctimas de todo. Los opositores, los disidentes dentro de Cuba tienen un estilo de vida que nadie en su sano juicio, excepto personas extraordinarias como por ejemplo Rodile, o personas con una conciencia cívica extraordinaria que están dispuestos a vivir la mala vida por una idea que tienen. El resto de las personas que no se sienten extraordinarias o excepcionales puede decir, no, yo no quiero comprarme esto. Y en gran medida eso ha sido un problema internacional. Yo creo que, por ejemplo, eventos como el Oslo Freedom Forum, que han cambiado esa perspectiva y presentan a los disidentes, y además a veces no están ni seguros en los Estados Unidos, pues los presentan con una luz un poco más atractiva, un poco más de rol que las personas pueden ser. Entonces, en este aspecto, hay muchos criterios, hay mucha gente cuestionando qué puede haber hecho la oposición, en cuál no, y algo que explota mucho el régimen, es decir, la oposición no se gana a la gente. Bueno, mi hermano, pero si tú le estás haciendo competir con un Goliat prácticamente, vamos, inalcanzable. Y cuando se te está yendo un poquito por delante, te hace como le hizo a Junior, le ponen policía en la puerta, le corta el teléfono, le corta el internet y lo conviertes en un prisionero en la torre de IFA, sin que pueda hacer nada, ni comunicarse con el mundo exterior. Entonces, ¿cómo tú puedes de alguna manera cuestionar que eso ha sido una responsabilidad de la oposición? Yo creo que es responsabilidad de la sociedad cubana entender que dentro de esa realidad todo el mundo tiene que hacer muchos poquitos. No se trata solo de la oposición. Quizás si pudiera haber un mensaje, de alguna manera, si me preguntaran a mí, que pudiera ayudar a hacer esa oposición más efectiva, es la responsabilidad que tiene cada cubano a la hora de enfrentar esto y no en el mesianismo, que a mí me gusta mucho, este concepto lo utiliza Dagoberto Fernández, que es el director del Centro Convivencia,
una de las personas que dije que había hecho una de las propuestas de transición, y él habla de que una de las cuestiones de este concepto que tiene daño antropológico es que el cubano tiene metido el mesianismo dentro. Hay un mesianismo de que alguien lo va a salvar, los Estados Unidos lo van a salvar, alguien siempre viene y los viene a salvar, y cuesta trabajo que la gente entienda la responsabilidad que tiene de cada uno. En cuanto a lo que están haciendo los shows de los youtubers, hay una, y en esto estoy totalmente de acuerdo con Rodile, hay un incentivo a que estas personas que en definitiva están haciendo dinero programa, están haciendo mucho dinero, pues tienen un incentivo a priorizar el sensacionalismo, la denuncia, el amarillismo, todo el mundo tiene que estar irritado, molesto, y eso es importante, que la gente conozca la realidad terrible en la que vive. Es importante que se alcen las voces por las personas que son víctimas del régimen, pero también es importante sanar, también es importante que las personas entiendan que los opositores no son gente consumida por el rencor, o que la gente que critica al régimen no son personas únicamente consumidas por el rencor y la indignación, son personas que también quieren hablar o acceder a ellos de una manera pues humana, y ponerse en sus zapatos de cierta manera y tratar de vivir, ¿no? O de ensayar también esa vida que estamos queriendo tener cuando tengamos en democracia. Bueno, se me acabó el tiempo, pero es un tema que da para bastante. Bueno, Gennady, discúlpame, pero estoy de acuerdo contigo con el tema de la oposición. Fíjate para que veas. Realmente, si vamos a analizar lo que se llama oposición en un país democrático y en condiciones normales, en Cuba no existe una oposición. Yo diría que ahora está en su peor momento, pero incluso en algunos momentos, en algunas circunstancias donde ha habido un poco de más trabajo y auge, lo que ha existido es un germen de esa oposición. Que necesitó ser estimuladas, que necesitó trabajo, más apoyo para que realmente se convirtiera en esta fuerza, y sobre todo la que tuviera la capacidad de reemplazo. Y ahí me voy a montar en lo que estaba diciendo Junior, porque Junior dice, bueno, yo estaba viendo a Leopoldo, a alguna gente de Nicaragua, y bueno, con Leopoldo yo hablé en noviembre del 2013. Y recuerdo que Leopoldo tenía la idea de que se iba a salir a la calle y todo lo demás. Nos encontramos primero en Praga y después en Costa Rica. Y yo le decía a Leopoldo, te vas a encontrar con gente que no trabaja. Cuando te vaya arriba la seguridad cubana, no es la seguridad del Estado o los servicios de inteligencia que tú estás acostumbrado de Venezuela. Estos tipos trabajan de otra manera. Lo que me llama la atención es que precisamente tú estás mencionando ahora la experiencia que tú tienes de lo que has hablado con Ledesma, con Leopoldo, con otra gente de Nicaragua. Sin embargo, yo creo que el contacto que tú tuviste con la oposición en Cuba fue muy poco. Por lo menos conmigo, por ejemplo, yo no sé si tuviste con algunos otros grupos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que hay como un corte cada cierto tiempo y hay ciclos de nuevos actores que aparecen y echar a un lado o esquinar a otros actores? Yo recuerdo cuando lanzamos la campaña por otra Cuba, que buscaba la ratificación de los pactos de Naciones Unidas, yo me acerqué a Payá y hablé con él en el mismo 2012, unos meses antes de que ocurriera el desastre que ocurrió. Y le preguntaba, mira, Oswaldo, a mí me interesa ver si usted, el Movimiento Cristiano de Liberación, le interesa este proyecto. Y una de las cosas que el hombre lanzaba al principio era precisamente que lo tenían esquinado. Y ahora todo el mundo habla de para allá y para allá. Pero señores, ¿qué pasó con el Movimiento Cristiano de Liberación y para allá desde el año 2003, que fue la Primavera Negra, al 2012, cuando lo matan? ¿La gente sabe mucho de eso? No, la gente no sabe mucho qué fue lo que pasó, precisamente por estos ciclos. De momento hay actores desde el exterior que definen y dicen, bueno, ahora vamos a apostar por este y por aquel. Y descalifican y empiezan a arrinconar a todo el mundo, y es como si no tuviéramos historia. Es como si todo el tiempo se barre algo con la ayuda del régimen, o sea, el régimen barre, hay un echado a un lado de actores externos y aparecen nuevos actores que entonces ahí van los medios y ahí va todo el mundo. Y en parte esto tiene que ver, en alguna ocasión que hablábamos, yo quería comentarte este tema, Junior, y yo creo que es este ciclo donde de momento se monta todo el mundo en X actores políticos o en cierto proyecto, lo elevan,
realmente no hay una articulación social, no tiene para nada el sustento que tiene que tener para lanzarse con ese nivel contra el régimen. Sin embargo, actores externos, incluyendo la prensa, empiezan a exacerbar, comen de eso, lo mueven. De momento algo salió mal porque se sabía que iba a salir mal, porque no existía vaya, tendría que ocurrir un milagro para que ocurriera bien, y se desecha a esa gente. Y viene otro. Y esto lamentablemente está ocurriendo porque, dada la situación precaria dentro del país, la oposición no tiene una independencia para llevar adelante sus proyectos y necesita ese apoyo en lo político, ese apoyo en recursos, y esto viene condicionado por grupos y actores que están desde el exterior. Eso lamentablemente no permite que sea consecutivo el trabajo de los grupos. Yo conozco individuos, incluso no solamente en la oposición, en la prensa independiente, que de momento hoy están casi desahuciados cuando hace un tiempo atrás llevaban y tenían medios independientes, muchísimos periodistas que escribían para ese medio. La persona hoy la está pasando terrible. Entonces, esta falta de continuidad, ahora sí, esta falta de apoyo, de una estrategia, nos lleva a repetir ciclos, el mismo ciclo una y mil veces. Y mientras las personas empiezan a creer que de momento está ahí a la mano terminar con el régimen, no están revisando lo que ha ocurrido anteriormente y qué ha pasado con esos actores. Así que me parece que este es un tema que deberíamos pedirle a la propia prensa independiente, a los distintos medios que lo toquen, qué está pasando con la oposición, qué ha pasado con los proyectos anteriores, qué ha pasado con esos actores, porque de lo contrario es una rueda que va triturando entre el régimen por una parte y estos otros grupos y otros actores que están desde el exterior, que tienen sus agendas y en un momento desechan a individuos, a grupos, y agarran a otros y los usan. Y de momento ese ciclo sigue continuamente. Sí, bueno, yo concuerdo con algunas de las cosas que has dicho y nos pasó. Es decir, una de las personas con las que nosotros contactamos de la oposición cuando intentábamos lanzar el proyecto del 15 de noviembre fue con Cuesta Morúa, y de ahí con el Consejo para la Transición. O sea, tuvimos una reunión previa con algunos miembros del Consejo para la Transición antes de lanzar la propuesta del 15 de noviembre, y fueron discusiones arduas. Y sin embargo, cuando salió la propuesta con nombres y miembros del Consejo para la Transición, recibimos muchas críticas de gente que había estado desde el principio con la propuesta, porque me decían, acabas de echar a perder una propuesta que había tenido posibilidades de camino. Y yo les preguntaba, ¿pero cómo que la acabo de echar a perder? No, porque te has mezclado con personas que ya no son interlocutores válidos. Y entonces tuve una larga discusión con esta persona, no quiero decir su nombre, que me llamó para hacerme esa crítica de que había cometido un pecado capital al asociarme con el Consejo para la Transición, cuando yo le decía, pero ¿quién determina aquí quién es válido o no para formar parte de una propuesta de cubanos? Es decir, ¿qué cubanos califican y qué cubanos no califican para algo que tiene que ver con todo, que tiene que ver con una sociedad completa? Entonces, realmente eso me molestó mucho, y entendí que hay una parte, sobre todo del sector intelectual cubano, del sector que está vinculado al mundo académico, que necesitan todo el tiempo sentirse interlocutores válidos para que su opinión pueda tener determinado impacto en los sectores en los que le interesa incidir, y entonces por eso evitan relacionarse o mezclarse demasiado con quien ya tiene la etiqueta de opositor dentro de Cuba. Pero yo sí esperaba, por ejemplo, ese relevo. Es decir, en un momento determinado, cuando ya yo sentí que no tenía fuerzas para seguir, que no tenía tampoco recursos para seguir siendo útil, porque ya me encontraba, es decir, no podía moverme con libertad, tenía mi teléfono cortado, estaba totalmente satanizado en la televisión cubana. Es decir, el camino que yo quería emprender, que era un camino que incidía en determinados sectores de la sociedad cubana, ya no podía seguir siendo el mismo. Entonces, obligatoriamente tenía que cambiar lo que había iniciado, la forma y la técnica que había utilizado para emprender ese camino, tenía que cambiarla radicalmente o comenzar a hacer una oposición que no era la que a mí me interesaba. Y cuando yo salgo de Cuba dije, bueno, este proyecto de alguna manera finaliza aquí, ya que se pudo demostrar que en Cuba es imposible una manifestación por las vías que ellos decían que eran las legales. Es decir, es una dictadura que no permite absolutamente nada, y ese era el propósito nuestro, dejarlo claro, o sea, demostrarlo con pruebas, con evidencia. Pero yo esperaba que viniera un relevo. Yo esperaba que apareciera otro movimiento, otro grupo que agarrara esa misma batuta, lo hiciera mejor que nosotros, fuera mucho más inteligente, fuera mucho más, qué sé yo, y de pronto pudiera, ¿no?, seguir el camino. Y lamentablemente no ocurrió como yo lo esperaba. O sea, coincido en que sí hace falta
una interconexión. Coincido en que a veces estamos demasiado desconectados, pero también eso tiene que ver con un pensamiento de secta, con un pensamiento de este es mi grupo, estas son mis ideas, son las únicas que valen y las del resto no me interesan. Yo creo que hay que eliminar ese pensamiento dogmático. Yo creo que hay que quitarse la secta del camino y los objetivos que nos proponemos. Y otra cuestión que tiene que ver con la pregunta que hacía Taje al principio, del pueblo cubano. Yo no creo que los verdaderos cambios vengan por las grandes mayorías. No ha sido así en la historia de Cuba y no ha sido así en muchas partes del mundo. En el caso de Cuba específicamente, los mambises eran minoría. Más cubanos estuvieron del lado de los voluntarios del ejército español que dentro de las tropas del mambisado. Yo creo que al final de la guerra se contaron 40.000 mambises y muchos se incorporaron ya después que Estados Unidos había entrado en el conflicto. Y sin embargo, había un número de 80.000 cubanos dentro de los voluntarios españoles, dentro de los que servían de alguna manera al ejército español. Y con el tema de Fidel y su revolución, entre comillas, tampoco creo que las mayorías se sumaron. A él le hicieron críticas muy fuertes después del asalto al cuartel Moncada. Un periódico chileno incluso lo acusó de que el asalto al cuartel Moncada había sido organizado por la CIA. O sea, que ese fenómeno de la CIA organizando cosas en Cuba ya viene desde hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando ocurrieron los cambios, la gran mayoría salió a hincharle las manos a Máximo Gómez o la gran mayoría salió a recibir a los barbudos que bajaban de la sierra. O sea, yo estoy convencido de que esas grandes mayorías que ahora aparentemente no les interesa meterse en política, el día que anuncien que se acaba de caer el sistema, van a salir a llenar las calles y a gritar viva y a cantar patria y vida. Es decir, estoy convencido de que eso será así, pero no porque las mayorías propicien el cambio. Las mayorías yo creo que se suman al cambio. El cambio lo inician locos como nosotros, que de pronto en algún momento nos creemos especiales o creemos que tenemos más fuerza que nadie, o hemos visto muchas películas de Marvel o hemos leído muchos libros de historia y nos da por cambiar las cosas. Y a veces fallamos y a veces se logra, pero hay que intentarlo. Bueno, me gustaría seguir hablando mucho con vosotros, llevamos ya una hora. Sí que quisiera hacer una última ronda libre para que comentéis lo que os da la gana, porque esta conversación la verdad es que hemos tocado tantísimas cosas de las que se podría hacer. Yo creo que se pueden sacar 20 encuentros más de todas las cosas que han salido aquí, en las que podríamos profundizar, pero bueno, a modo de resumen, cada uno así lo más sucintamente posible. ¿Quería comentar alguna cosa para terminar? Quería coger la línea de Junior. No sé si has leído, hay una académica estadounidense que se llama Erika Chenoweth. Ella se hizo popular por un estudio que hizo de los últimos 200 años, todos los movimientos, tanto violentos como no violentos, que han logrado cambiar un sistema en su país. Y ella concluyó que el promedio es 3.5% de la población. Si 3.5% de la población se involucra en el cambio, las probabilidades son mayoría de que el cambio se consiga. Y demostró que en ninguna circunstancia, cuando se involucran el 10% de la población, el cambio no ha sucedido. O sea, el cambio ha sido en esos 200 años garantizado si un 10% de la población se involucra activamente. Se llama así el principio del 3.5, lo puedes buscar, está en YouTube, ella lo explica. Es interesantísimo. El libro de ella sobre resistencia civil es muy interesante, es como Gene Sharp y todos estos teóricos de los movimientos de resistencia civil. Entonces, ahora, yo estoy de acuerdo y la evidencia histórica muestra que tú no necesitas las grandes mayorías para que esto acontezca. Aquí en los Estados Unidos, los movimientos por los derechos civiles, pero sí es importante que las mayorías entiendan de dónde o por dónde vienen esas minorías. Es importante porque el nuevo sistema los va a involucrar y los va a hacer participar. O sea, tú no puedes estar en contradicción con lo que son las aspiraciones y los valores también de las grandes mayorías, porque va a ser ingobernable entonces lo que tú vayas a hacer. Y Fidel Castro, cuando triunfó en el 59, pues lógicamente intentó y trabajó bastante para lograr de alguna manera ese consenso de las mayorías, lo uso con su autoridad carismática, etcétera. Pero bueno, es algo que obviamente hay que considerar. Yo creo, porque Rodil ha hecho activismo en Cuba, también Junior. En mi caso, cuando estuve en Cuba, trabajé con la Iglesia Católica, o sea, me alejé de las instituciones del Estado. Eso tiene cierto precio también, pero bueno, no estuve
no tuve la presión de la seguridad del Estado que ha tenido Rodil y que ha tenido Junior. Pero algo que sí hago es que converso continuamente con personas de diferentes tipos de pensamiento. Y esta idea de desideologizar la lucha por unos mínimos democráticos en Cuba, al menos yo he visto una gran aceptación de cubanos de todo tipo del espectro político, desde trumpistas, gente que fue a muerte con Trump, hasta gente que son de izquierda, Bernie Sanders. O sea, y he visto que se pueden reunir y pueden entender que hay que hacer coaliciones, que hay que luchar para que ellos existan, nosotros existamos y tengamos la posibilidad de competir en ese juego político. Y ahí le prometemos a la gente el carro, ¿no? Y ahí le prometemos a la gente lo que se corresponda con el programa que nosotros creemos que podemos ofrecer. Pero de antemano lo que a veces este tema de politizar demasiado los objetivos, yo lo entiendo, pero también es el pedido que se está haciendo para que la regla democrática nos pueda permitir a nosotros ser actores políticos, que en este momento estamos muy, muy, muy limitados. Ahora, sí entiendo que hay que la política es un proceso de comunicación y en alguna medida tenemos que aprender a hacerlo mejor, independientemente de las cosas que no son atribuibles a nosotros, ¿no? Como la represión, como las campañas de asesinato de reputación, como la que le ha pasado a Rodiles y a Junior también. Se ha creado también una especie de homeostasis donde hay un grupo, Junior hablaba de las clarias estas opositoras, pero hay un grupo que está afuera que prácticamente le está haciendo trabajo a la seguridad del Estado. Es un mecanismo de control. Bueno, si tú no pareces mercenario, pues entonces vas a parecer comunista o vas a parecer, no sé, cualquier otra cosa, pero es un mecanismo constante donde participan muchas personas. O sea, porque no es un elemento, ni no es una persona, no es un individuo, es una gran comunidad que ha asumido esa estrategia, que ha asumido esa cultura política, lamentablemente, y que está accionando en gran medida. Entonces, yo creo que un reto inmenso del movimiento pro democracia en Cuba, independientemente de su posición ideológica, va a tratar de ser coalicionar a todos esos cubanos que no se han dejado seducir de alguna manera quizás por estos métodos más divisivos de mi punto de vista. ¿Son legítimos? Claro, la gente tiene derecho a expresar su resentimiento. La gente tiene derecho incluso a asumir una posición ultra radical y obviamente es la libertad de expresión y la libertad de conciencia de cada cual. Yo creo que el trabajo de los que pensamos distinto es demostrarle que esos métodos no son los más efectivos. Y la mejor manera de hacerlo es involucrando, por supuesto, a otras personas que puedan hacer que estas otras propuestas tengan fuerza. Con esto, bueno, les agradezco muchísimo el espacio. Bueno, mira, yo creo con respecto al tema de la ideologización o no, mira, la verdad que cuando yo en las calles de La Habana o de Cuba hablo con personas y muestro mis puntos, yo nunca he visto ningún tipo de rechazo, la verdad. No sé si es que tengo una gran suerte y no me topo con otros individuos que adversen a lo que yo pienso. Pero mira, yo no creo que el tema es ese, porque la oposición ha probado de todo. En Cuba hasta se probó hacer y reparar casas, así que imagínense ustedes, de la oposición se hizo eso durante Obama. A mí me parece que lo que pasa es que se necesita que realmente se haga un trabajo y un apoyo en serio. Si no existe ese apoyo en serio, no va a pasar nada, señores. La libertad va a estar en pausa. Y a mí me preocupa que ahora de momento el terreno de batalla se ha trasladado al exterior y las personas adentro, mira, o se lanzan a la calle para que le caigan a palos y los metan en una cárcel o sencillamente no estás haciendo nada. Cuando los actores externos saben perfectamente bien, los actores políticos, que si no tienes una estructuración, si no tienes una articulación, no estamos hablando absolutamente de ninguna fuerza política. Entonces, me parece que sería honesto que las personas que han salido al exterior y sepan la realidad que está ahí adentro, una de las cosas que remarquen principalmente sea, señores, la oposición está descalza, está desnuda, no se está dando ningún apoyo. Y esto, como tú decías, Junior, yo pensaba que iba a haber un relevo. No, pero ¿qué relevo va a haber? Si el régimen está dando con todo, está metiendo a la gente en la cárcel y no pasa nada. Activistas que eran bravísimos, gente que cogieron golpes de todo tipo, mujeres, hombres, están hoy dispersos en Cuba. Otros han escapado y están a la deriva por algún país tratando de llegar a algún sitio.
el trabajo de años se tiró a la basura, y se tiró a la basura precisamente porque actores desde el exterior escogieron y dijeron, este proyecto sí, aquel no y aquel no. Y muchas veces basado en esto mismo, de que la oposición no esté ideologizada. Señor, pero si ese es el papel político, que se necesitan distintas capas para lograr una transformación social, por supuesto, tú tienes la política, tú tienes actores sociales, tú tienes de todo tipo de actores, pero tienes que tener la política porque de lo contrario no va a haber un cambio político. Entonces me parece que eso es fundamental, y lo otro es que no hay que tenerle miedo al debate crudo y duro. O sea, hoy realmente nos hemos tratado, yo diría, muy bien, hemos sido muy amables, pueden haber discusiones un poco más intensas, pero no obstante no pasa nada, señores. O sea, lo que no puede haber es todo el circo y todo ese escenario que se ha creado, que realmente es tremendamente dañino, y quien más se favorece es el régimen, como decía Gennady. O sea, el régimen salta de contento cuando de momento ve todos los insultos y todo este show que se ha armado. Y les tengo que decir honestamente, no, en mi opinión, no está armado en forma casual. Está armado porque hay un grupo de actores desde el exterior que quieren el protagonismo, y punto. Y hay que revisar un poquito la historia. O sea, yo independientemente que tengo mis puntos de desavenencia con el proyecto Varela, pero reconozco y veo todo lo que ocurrió con ese proyecto. Sin embargo, hubo mucha gente que de entrada, porque venía dentro de la isla, lo echaron a un lado. Entonces, hay que hablar aquí claro para que las cosas salgan del estanco en que estamos, porque de lo contrario no van a salir. Y sobre todo hay que mostrar sinceridad y hay que decir, señores, no va a cambiar absolutamente nada en Cuba. Dejémonos de falsas expectativas, de todas esas ilusiones, si no existe una oposición articulada y fuerte. Porque si el régimen le da por hacer movimientos sin que exista esa articulación, mira, más que un proceso de negociación o como se le quiera llamar, va a ser una claudicación porque no tienes con qué. Y eso es lo que le ha pasado a la oposición en el mismo caso de Venezuela. Al final, Juan Guaidó se ha ido doblegando y ahora mismo lo tienen para sentarse en algo que es ridículo. Así que me parece que el tema acá pasa inicialmente porque hay una discusión sincera y franca, donde a nadie se sonroje porque le digan cosas que no está de acuerdo o porque lo critiquen, porque eso es parte de este proceso que tiene que ocurrir. Y para salir de un sistema tan cruel como el castrismo, mira, tiene que haber algo fuerte, porque de lo contrario no vamos a sacudirnos. Lamentablemente hay mucha gente que ha quedado en el camino, no lo verá, pero si no nos ponemos las botas y empezamos a movernos con fuerza y empujar y hablar duro y a camisa quitada, vamos a seguir dando vueltas en círculo, porque solamente hay que ver lo que ha pasado con la oposición en los últimos 20 y tantos o 30 años. Estamos dando vueltas en círculo, independientemente que el escenario social cada vez es más adverso al régimen, pero no logramos concretar lo que se necesita para realmente sacarlo y ser una opción de transición y de transformación en el país. Bueno, yo por supuesto que coincido totalmente en el que el foco tiene que estar en quienes están dentro de Cuba. Yo creo que por varias razones, no solo porque son los que ponen el pellejo todos los días, sino además porque son los que tienen una claridad sobre cuál es la situación real del país. Porque a veces cuando estamos lejos, no solo es el tema de la distancia, sino también que empiezan a jugar factores externos, factores de la política específica del país donde te encuentras. Lo vivo aquí en España. Es decir, cubanos que ya llevan mucho tiempo aquí, muchas veces miran a Cuba a partir del foco del partido español con el que están relacionados o con el que están vinculados. Y me imagino que en Estados Unidos pase un tanto parecido con el tema de los republicanos y los demócratas. O sea, se tiende a mirar el fenómeno Cuba a partir de la realidad política o de los juegos políticos que ocurren, que están en el país donde te encuentras, ¿no? Y eso es inevitable. Por eso yo creo que un poco de lucidez sería no perder ese foco del que está dentro de Cuba y que no empiecen a jugar en todo esto determinados factores externos que desenfoquen cuál es la cuestión esencial de lo que puede necesitar Cuba para un cambio real, para un cambio objetivo y para un cambio verdadero. Porque, repito, no puede ser cambiar para que todo siga igual. Tiene que ser un cambio hacia la democracia o de lo contrario no habrá cambio. Pero con respecto a esto hay otras cosas también que hay que tener en cuenta, sobre todo el tema de los protagonismos, que tú también lo mencionabas. Hay, y es humano reconocerlo, hay también egos. Uno siempre suele achacar las cosas a la seguridad del Estado, pero no siempre es la seguridad del Estado. A veces son también nuestros propios egos, los celos, el pensamiento sectario, los caudillismos, el mesianismo.
O sea, todo ese tipo de fenómenos que afectan también y que hace que una buena parte de la comunidad internacional no mire a la oposición cubana, exista concretamente o no, como algo maduro. Aunque esta palabra maduro me cuesta un poco mencionarla sin pensar en el dictador venezolano. Pero bueno, yo creo que la oposición sí necesita una madurez que no hemos alcanzado. Por ejemplo, y no quiero mencionar nombres, pero yo he hablado aquí con opositores de otros países que se piden la cabeza, que tienen disputas muy fuertes entre ellos. Y sin embargo, cuando me he sentado a hablar con uno y con el otro, jamás he escuchado una ofensa hacia el otro líder. Es decir, todo el tiempo ha habido una ética en la discusión que me hace pensar en la madurez que tienen estos políticos a pesar de sus diferencias. Yo creo que esa madurez en Cuba todavía hay que cultivarla y eso no tiene nada que ver con eliminar el debate profundo, honesto, frontal, incluso pasional. Somos cubanos, es imposible discutir sobre determinadas cosas si no nos emocionamos un poco y a veces si no nos subimos de tono. Yo creo que el debate sí hace falta que sea frontal, que sea hondo, que sea agudo, pero una cosa es el debate y otra cosa es el linchamiento, el asesinato político, como lo que hace el régimen. En tiempos de redes sociales solemos ser demasiado superficiales cuando juzgamos determinados fenómenos. Solemos repetir lo que dice determinado grupo. Solemos sumarnos al carro de lo que está siendo popular. Y lamentablemente creo yo que estamos viviendo una época en política de jokers donde solemos adorar a líderes incorrectos, a estos personajes que son como el Joker de Batman y de pronto son tan atractivos que nos hacen seguirlo. Y eso tiene que ver con una inmadurez cívica que estamos viviendo a varios niveles. Es como en la secundaria, el muchacho o la muchacha que se enamora del malote o la malota del aula. O sea, esa atracción por el incorrecto, por el que se sale de los moldes, es una cosa de la adolescencia y la sociedad en general yo creo que está sufriendo una especie de adolescencia cívica que hay que superar. Entonces, creo que sí, creo que hacen falta muchos liderazgos. Algunos liderazgos tendrán que ser políticos, pero otros no necesariamente tendrán que serlo. Hará falta luego interconectar todos esos sectores dentro de la sociedad civil, que cada uno está luchando por determinados objetivos, encontrar cuáles son las cosas que unen a esos determinados sectores y tratar de presentar una propuesta lo suficientemente madura, no solo hacia el interior de la isla, sino, y esto es un factor también importante, hacia la comunidad internacional, que lamentablemente no suele vernos con demasiada confianza y que lamentablemente juega un papel determinante en el futuro de Cuba y apuestan por aquel que es capaz de controlar el orden y de mantener determinado, qué sé yo, orden, repito la palabra, dentro de Cuba. Una pregunta que debemos hacernos es, ¿confiaría la comunidad cubana y confiaría la comunidad internacional en una oposición que logre construir realmente un país? Si ahora la cara que estamos mostrando ante el mundo y ante los propios cubanos es de sectas que se piden la cabeza unas a otras, que se despellejan unas a otras, no creo que confíen ni unos ni otros demasiado en nosotros. Entonces creo que el punto iría por ahí, con debate, con nuestras diferencias, con honestidad y con frontalidad, hay que mostrar también madurez. Y hay que hacer que esa comunidad internacional y que esa sociedad civil cubana logre confiar en nosotros para una Cuba futura. Bueno, pues con estas palabras, que yo creo que es un mensaje magnífico, os voy a agradecer mucho vuestra participación, que me hayáis dicho que sí, para mí es un honor tremendo que hayáis accedido a estar en este encuentro y bueno, quería volver a decir las palabras mágicas: vertebrar, crear vínculos, respeto, interconectar, proponer y sobre todo sin perder el foco, que el foco es el pueblo cubano, no son los políticos ni ese sistema político, sino crear unas condiciones para que la gente pueda tener el país que siempre hemos soñado, todos los cubanos, y que podamos vivir. De vez en cuando una peleadita para liberar adrenalina, pero que no pase a más. Pero el foco es la gente y ese pueblo para que tenemos que estamos haciendo todo esto, porque a veces no, yo creo que se nos olvida. Te voy a decir, la cultura política cubana, si no se están peleando, es mentira. Si no se están dando duro, no, eso no es verdad, está cuadrado. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un súper placer y seguiremos hablando, porque es que esto, además, es un programa tan importante, yo creo que es que merece la pena además verlo y requete verlo, han salido temas muy, muy importantes de los que habrá que seguir profundizando.
en otros encuentros. Así que bueno, muchísimas gracias, caballeros. Gracias, gracias a ti. Un abrazo. Y gracias a ustedes. Grande, gracias. Nos estamos viendo. Oye, un abrazo grande. Un abrazo a todos. Un gustazo. Chao.